Hoy tenemos de todo: ciencia ficción militar, fantasía oscura, detectives imposibles, plataformas encantadoras y hasta carreras que huelen a gasolina vieja. Cuando mezclas tantos géneros distintos, lo que tienes no es una lista, es un panorama. Empezamos con Halo, campaña Involved, shooter en primera persona, ciencia ficción pura y ADN clásico de la saga. Si conoces Halo, sabes que la campaña siempre ha sido el corazón emocional del universo. La novedad aquí está en ese enfoque narrativo renovado, en volver a darle peso a la historia, al conflicto y al soldado detrás de la armadura. Seguimos con The Blood of Dan Walker, fantasía oscura, ambientación densa y combate exigente, un proyecto que apunta a un RPG serio y adulto, donde el tono importa tanto como la espada. Y lo interesante es cómo empieza a posicionarse como una experiencia de mundo profundo y decisiones reales. Ahora viajamos a otra galaxia con Star Wars Zero Company, acción táctica dentro del universo Star Wars, probablemente centrada en escuadrones y estrategia. La novedad es clara, la franquicia sigue expandiéndose hacia géneros más específicos, buscando públicos distintos dentro del mismo universo. Con Dense Attack entramos en un terreno más explosivo, arcade directo, ritmo rápido y una propuesta que parece apostar por la acción sin frenos. Este tipo de juegos viven del movimiento constante y eso es justo lo que promete. Seguimos con Decapolis, rol y misterio en una ciudad donde el crimen es el eje central. Si no lo conocías, imagina investigación, combates y narrativa cruzándose constantemente. Lo atractivo aquí es el equilibrio entre historia y jugabilidad. Ahora Mortal Shell 2, Souls-like crudo, combate pesado y ambientación opresiva. El primero ya dejó claro que no iba a ser un paseo, y la secuela apunta a expandir esa fórmula añadiendo más profundidad y mucho más riesgo. Subimos revoluciones con Super Wooden Rally Edge, rally clásico, vista aérea y pura sensación arcade. Es de esos juegos que no necesitan discursos largos. Si te gusta correr contra el cronómetro, sabes exactamente qué estás buscando. Y hablando de ciencia ficción intensa, Marathon vuelve a sonar fuerte, shooter competitivo, estética potente y una apuesta clara por el multijugador estratégico. Lo interesante aquí es cómo la marca quiere redefinirse para una nueva generación. Aquí arriba a la derecha te dejo la preview que hice algún tiempo en este canal. Ahora pasamos a algo completamente distinto con el Profesor Layton y el nuevo mundo a vapor. Puzzles, narrativa elegante y ese estilo inconfundible. La novedad es clara, Layton vuelve y cuando vuelve, el misterio vuelve con él. Con Screamer cambiamos de tono otra vez. Velocidad, competición y estética moderna. Un nombre clásico que busca reinterpretarse para el público actual. Seguimos con Over the Hill, exploración, aventura y un ritmo más contemplativo, de esos juegos que parecen pequeños hasta que los juegas y te atrapan por su atmósfera. Ahora uno que huele a Nintendo, Yoshi and the Mysterious Book, plataformas coloridas, mecánicas creativas y ese encanto que solo Yoshi sabe transmitir. Aquí lo importante, lógicamente, es la imaginación. Y cerramos el recorrido con Planet of Lana 2, Children of the Leaf. Aventura narrativa, estética preciosa y una historia que apunta a seguir expandiendo ese universo emocional que ya conocimos. Secuelas así no buscan ruido, buscan profundidad. Y si te das cuenta hoy, hemos pasado por galaxias en guerra, mundos oscuros, detectives imposibles, rallies imposibles y libros mágicos que abren nuevas historias. Eso es lo que hace grande al videojuego, no importa el género, importa la experiencia. Unos te pondrán a prueba, otros te harán pensar y otros simplemente te harán sonreír. Pero todos comparten algo, están construyendo lo que vamos a jugar mañana. Y si quieres seguir metiéndote de lleno en todo lo que viene, te dejo por aquí una lista de reproducción que seguro que te va a encantar y un vídeo que no te puedes perder, porque el próximo gran mundo puede empezar en cualquier momento. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento.